La verdad que no hay enseñanza que no se haya ocupado de esta cuestión y llegó bastante, como decían antes, desacomodado, mal articulado a Occidente. No sé si quieres ir traduciendo mientras. Pero no hay enseñanza que no se haya ocupado de este tema. Todas las enseñanzas originales. El problema está en que como nos llega habitualmente, voy a usar una palabra, tal vez un poco fuerte, pero es la más real, es absolutamente inútil. Es información intelectual que si no lo pasas por el camino de la iniciación, se transforma en totalmente inútil. Si te dicen que los cuerpos son 4, 7 o 11, es lo mismo. Pasa a ser información intelectual que te pueden decir eso, o lo de al lado es lo mismo, te dicen unos nombres y te dan características, y la verdad que no es así como yo lo aprendí, primero en los escritos sagrados y después con las personas con las que aprendí a usar esos cuerpos. No son nombres sueltos. Es una lógica, y esa lógica es de la que, si quieren, podemos hablar. Así es como está en los escritos originarios, sagrados, y así es como lo trabajan en las culturas originarias. Es importante entender que hay puntos en común entre las diferentes iniciaciones que nunca se conocieron mutuamente y sin embargo dan una información en común. Bien. Esa información en común acuerda en que básicamente los aspectos del ser humano se mencionan en 7 cuerpos principales, 3 cuerpos más que son de muy difícil acceso y un cuerpo superior. Y ese es un número que se mantiene, 7 más 3 más 1, 7 más 3 más 1, en diferentes iniciaciones tales como el hinduismo, el budismo, la cábala y las culturas indígenas. Siempre coinciden en esa información, lo cual implica algo impresionante, no es una cuestión menor el hecho de que culturas tan distintas entre sí estén de acuerdo en que la constitución de lo que llamamos ser humano son 7 cuerpos, 3 cuerpos y un cuerpo. A su vez, los 7 cuerpos, de los que hablábamos recién, 7, 3 y 1, esos 7 tienen una especie de subdivisión fundamental para entender la lógica de todo esto. Se subdividen entre 4 y 3. 4 inferiores y 3 un poco más elevados. Insisto en que si no se entiende la lógica por la que todo esto se enseñó, es inútil aprenderlo, pero es fundamental, totalmente importante, que la humanidad lo aprenda, y en este tiempo, donde, como hablamos las otras veces, abunda el elemento del que se alimentan los primeros 7 de esos 11 cuerpos. Sí, por favor. Muy bien. Los nombres básicos de los diferentes cuerpos, voy a usar una especie de promedio entre lo que enseña el hinduismo y lo que enseña el budismo. Aunque, insisto, hay otros nombres en otras culturas. Los queros, de los que hablábamos la vez pasada, también hablan de las diferentes componentes y coinciden, cambian los nombres. Tal vez a Occidente, las que más fácilmente nos llegaron, algunas no tienen traducción, hay que usar las palabras en sánscrito. Otras sí, son de todos los días. Cuerpo físico, cuerpo etéreo, cuerpo astral, cuerpo mental y cuerpo causal. Ahí tenemos 4 bases que forman una especie de cuadrado, de las cuales la parte alta del cuadrado tiene superpuesto lo que es el quinto cuerpo, o sea, el cuerpo 4 y el quinto se dibujan en la parte alta del cuadrado, no sé si soy claro. Sí. Ahí tenemos 4, pero que ya está escondido un quinto cuerpo. Y se dibujan a la manera exacta de una plegaria, como 2 manos en plegaria, encima los otros 2 cuerpos, que constituyen los 7 principales. Ahí tenemos 7. Físico, etéreo, astral. El que hace de puente es el cuerpo mental, y ese es muy importante. Tan importante que es un cuerpo doble, con el cuerpo causal. Así se llama. Estoy usando las palabras en castellano que mejor traducen. Las otras no tienen nombre en castellano. Manas inferiores, manas superiores, Buddhi y Atman. Después los vamos a tomar porque son tremendamente importantes. No sé si quieres hacer un resumen de los nombres, aunque sea físico, etéreo, astral, mental, causal, manas inferiores, manas superiores, Buddhi y Atman. Esto es un promedio de los nombres como son entre lo que nos llegó a nosotros del budismo y del hinduismo, que son los nombres prioritarios, los más elevados. Si lo queremos ver en la cábala, también están.
No sé si quieres los nombres, pero en la Cábala están igual. Solo que en la Cábala empieza por los nombres más sutiles. Entonces, de un terreno que correspondería a los cuerpos principales, los cuerpos de mayor luminosidad y de mayor conciencia, llamado el Ain, que a su vez tiene 3 diferencias, Ain, Ain Sof, Aur, son 3 niveles de luz, de más resplandor a menos resplandor, y ahí empiezan los 11 estados. Ketzer, Chokma, Binah, Netzash, Geburah, Tifaret, Chesed, Hod, Yesod, Malkut, que es cuerpo físico. Te digo los nombres simplemente como para que quede claro que en todas las culturas se ocuparon del tema con nombres distintos, pero la lógica es la misma. No sé si quieres hacer un promedio de la traducción. Okay. Atman. Atman, como breath. De Occidente se conoce más Atma, pero Atma es quien encarna al Atman, a un plano. Okay. Atman es el plano en el que se vive en ese estado. Bien, una vez dados los nombres, bueno, y te decía, en la Cábala, en el hinduismo, en los indígenas, en el budismo. Okay. A ver, déjame que tiene una pregunta. So is that the goal of the initiate, is to enlighten all of those bodies, is to make them all activate all of those bodies? ¿Es la meta o el goal del iniciado activarlos o traerlos a la luz? Ese es el tema. Ahí está la lógica de la que hablaba. Okay, that's the logic, that's the structure. Claro. Okay. ¿Para qué nos sirve todo esto? Bien. Tal vez la manera más directa de ubicarlo. Hay 3 imágenes que a mí me ayudaron mucho cuando yo estudié este tema en los distintos escritos. Una de ellas es la más complicada y la más avanzada. Tal vez la dejamos para el final si les llega a resultar de interés, que es la que más te enseña la lógica de esto. Pero las otras 2 vienen muy bien y ayudan mucho. La primera de las imágenes es la imagen de la vela, el cirio encendido, la vela y la llama encendida. Entender eso y entender esto ayuda muchísimo para comprender la lógica, que no solo es de cuáles son nuestros cuerpos, cuáles son los aspectos de la persona, sino cuál es la lógica de que nos encarnemos, de que nos desencarnemos, una lógica universal. ¿Cuál es el motivo principal de que encendamos una vela? Nosotros podemos decir, la vela corresponde a los mismos elementos que antes te decía. Si tú la miras, los 4 lados vienen a ser la parte de la cera de la vela y la parte alta la llama. ¿Para qué encendemos una vela? Para iluminar nuestra vida cotidiana. Pero resulta que no podemos encender la vela si no es desde nuestra vida cotidiana. Quiero ser muy claro en esto. A mí esto es lo que me abrió la cabeza cuando lo entendí así en el hinduismo. Esta es la lógica Brahma, Vishnu y Shiva. Esta es la lógica del Om Tat Sat en la India. Todos queremos la luz encendida, pero la luz depende de la vela en la parte que hace a la cera y al filtro que va por dentro, al fieltro, al pedazo de hilo que va por dentro. Todos queremos la luz encendida, pero resulta que la luz depende de que haya una buena cera y una buena mecha, y de que efectivamente se produzca un rozamiento que produce llama, produce chispa y produce llama. Mientras todos estamos queriendo la luz quiere que nosotros generemos las condiciones para que esa luz entre en nosotros, literalmente. Cuando uno lo empieza a empezar así, lo entiende de un modo completamente distinto. Lo que estoy haciendo es un resumen de las Upanishads en la India, que es lo que se estudia más elevado de lo que se puede estudiar en lo que se llama hinduismo. O sea, el orden es Puranas, Vedas, Upanishads. Las Upanishads, de Upanishad, ya significa eso, resplandor, luz encendida. Cuando se habla de Shambhala, Upanishad, se está hablando de eso. Y enseña eso, enseña una lógica para encender nuestros cuerpos altos. Pero eso no significa que lo podemos hacer desde los cuerpos altos. No puedo encender el fuego de la vela si no tengo bien constituida aquello que hace de físico en la vela. No sé si quieres ubicarlo y ahora entramos en la lógica. Esta es genial para pensarlo de entrada. Pensarlo. Poder, de un tema que son informaciones intelectuales nada más, pensar una lógica. Si entendemos la parte de la vela donde surge la mecha, entendemos la misma imagen que decíamos antes, porque ahí hay 2 cosas superpuestas. Está
la parte superior de la cera y la mecha. Right. Lo mismo sucede con el símbolo que en el hinduismo se ubica de la parte sólida y la parte sutil. Ahora bien, ¿cuál es aquella concepción que tenemos de la persona en cada cultura y en cada paradigma? Se puede definir de un modo perfectamente claro con lo que ya estamos viendo. Según cuántos de esos cuerpos, aspectos, puertas de entrada al universo, son distintos nombres, pasos de la magia, como lo hemos ubicado como el método de la magia, según de cuántos de esos tratemos de tener conciencia en nuestra vida, tendremos una concepción del ser humano y de la vida totalmente distinta. Esto es súper clave. Nosotros, occidentales, generados en paradigmas como el de la ciencia, esto es terrible. Recién hace un siglo tenemos alguna idea de que lo que llamamos ser humano no es solamente de todo esto que acabo de nombrar, lo que llamamos cuerpo físico. Esto es terrible. Hasta hace 100 años, nuestra concepción paradigmática por persona y ser humano entendía lo que de la vela sería la cera, nada más, el cuerpo físico. Todo lo otro lo dejábamos para planos divinos, celestiales, angelicales, y no lo entendíamos como parte del ser humano. Entender esto y entender la concepción limitadísima que tenemos del hombre y de la vida de entrada es una misma cuestión y nos abre la cabeza hacia entender de qué hablamos cuando hablamos del hombre. Entonces, no sé si quieres ubicarlo. Entonces vos decís que hoy en día todo esto dijiste que constituye nuestra parte física. Claro, o sea, lo que nosotros entendemos como ser humano hasta hace 100 años, hasta que empieza a haber una idea acerca de radioactividades, acerca de un cuerpo energético alrededor nuestro, acerca de que el ser humano no tiene la conciencia dentro del cerebro, en la materia cerebral. Hasta hace 100 años, por eso digo, hasta comienzos de 1900, lo que entendíamos por ser humano sería de los 11 cuerpos que acabo de mencionar, la base totalmente ordinaria, y eso creíamos que era el hombre. Ajá. Lo otro creíamos que no corresponde a cada uno de nosotros, que es como si fueran otros mundos, no partes de nuestra constitución como humanos. Los paradigmas que llamamos vieja era. Yeah, the Que paradigm siguen we siendo call con los that. que la gente piensa. Bueno, okay. Es como pensar, tu cuerpo, como nadie usa el brazo izquierdo, no consideramos que el brazo izquierdo es parte de nuestro cuerpo. Right. Lo mismo ocurre con el cuerpo astral, con el cuerpo mental, el cuerpo... No pensamos que son parte de nuestro cuerpo, pensamos que son otros mundos. Cuando pensamos eso quedamos expulsados del universo y pasamos a ser no muy distintos a una piedra. Solo tendríamos cuerpo físico y una cuestión espiritual que pensamos que es de otro mundo y que en este mundo no la habitamos, sino que en todo caso la dejamos para después de la muerte.